Muy bien, entonces continuando con los ejercicios, tenemos aquí el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una lectura. Dice la utilidad obtenida por un consumidor de dos artículos, de dos productos, de X unidades de un producto o artículo y Y unidades del segundo artículo. Esa utilidad está dada como U igual a X a la 3 medios por Y. Es una función clásica ya, porque estamos manejando bastante esto. El consumidor posee actualmente 16 y 20 unidades y la pregunta es, aplique el cálculo para estimar cuántas unidades del segundo artículo podrían sustituir o podría sustituir el consumidor por una unidad del primer artículo, sin que haya cambios en la utilidad total. Bien, entonces esto hace referencia a curvas o aproximaciones a curvas de nivel. Vamos a recordar el cambio que necesita Y o que requiere Y para compensar un pequeño cambio en X, ¿okay? Delta X es el pequeño cambio que se hace, de manera que el valor de la función permanezca sin cambios, permanezca prácticamente constante, está dada por esta fórmula. La variación en Y es aproximadamente a menos la derivada parcial de f respecto a x sobre derivada parcial de f respecto a y por delta x. ¿Ok? Esto recordando siempre lo que hemos ido realizando. Volvemos al ejercicio y podemos ver que en la última expresión o la pregunta nos dice que apliquemos el cálculo para ver cuántas unidades del segundo artículo, es decir, de Y, es el segundo artículo, podría sustituir el consumidor por una unidad del primer artículo. Es decir, el cambio pequeño que se hace va a ser el delta X igual a 1 sin que haya cambios en la utilidad total. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos la fórmula que necesitamos aquí. Entonces, fórmula que estamos buscando. El cambio en el segundo artículo, sin pérdida de generalidad, podemos poner igual, eso, menos la derivada parcial de f respecto a x sobre la derivada parcial de f respecto a y por el pequeño cambio que se está efectuando, que va a ser delta x. Entonces, esta es nuestra fórmula. Sin embargo, podemos llegar al contexto en el que estamos estudiando. En vez de poner f, podríamos poner u sin ningún problema. Entonces vamos a poner ahí u simplemente para seguir en el contexto. ¿Okay? Entonces, derivada parcial de la utilidad, aquí está, respecto a x, al primer artículo, sobre la derivada parcial de la utilidad respecto al segundo artículo, por el pequeño cambio en el primer artículo. Aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito? Necesito las derivadas parciales, es lo primero que voy a encontrar. Y quizás primero buscar los datos, ¿no? Podemos poner aquí datos, los que requerimos. Sabemos que delta x es una unidad, ¿okay? Delta y es lo que estamos buscando. Entonces, también entraría en datos las derivadas parciales, puesto que ya no son algún problema para nosotros. De hecho, le vamos a sustituir directamente en la fórmula. ¿Ok? Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente. Derivada parcial de f respecto a x va a ser 3 medios por x a la 1 medio, ¿cierto? Por y. Y a su vez la derivada parcial de, aquí puedo poner f o u, respecto a y va a ser prácticamente el x a la 3 medios. Entonces, siguiendo con el contexto, déjenme borrar este f y lo vamos a poner con u. Ahí está.
¿Ok? Básicamente tenemos todo. Recuerden que este mismo problema ya lo hemos resuelto y hemos visto el nivel de utilidad actual para las dos unidades, X16 y Y20, ¿cierto? Muy bien. Em, entonces, sin tener que encontrar eso, puesto que ya lo conocemos, vamos a reemplazar. Entonces tendríamos el incremento en Y o delta Y es igual a menos la derivada respecto a X, que salió 3 medios, X a la 1 medio, sobre la derivada respecto a Y, X a la 3 medios, por nuestro incremento. En este caso va a ser 1. Aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que, vamos a leer otra vez, este podría ser negativo o positivo, esto según vayamos quitando o aumentando. A ver, dice, ¿cuántas unidades del segundo artículo podría sustituir el consumidor por una unidad del primer artículo? Es decir, estamos quitando una unidad del primer artículo. Por lo tanto, eso va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, haciendo cuentas, vamos a tener que esto se va a simplificar. Aquí me falta un Y arriba, en la parte del numerador. Ahí está. Haciendo cuentas, nos va a quedar 3 medios por Y sobre X, o 3Y sobre 2X. En esa parte vamos a sustituir el nivel actual. Vamos a cambiar de color. Esto va a ser 3 por 20, que es el nivel actual del segundo artículo, sobre 2 por 16. Esto haciendo cuentas nos va a salir 1875 unidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? El consumidor podría sustituir 1875 unidades por una unidad del primer artículo. Entonces escribimos eso para que quede registrado en nuestra pizarra. El consumidor podría sustituir en 1875 unidades del segundo artículo por una unidad muy bien, sin que esto afecte a la utilidad. Entonces ponemos sin afectar su nivel de satisfacción. ¿Ok? Muy bien. El nivel de satisfacción, recuerden que en el anterior video ya lo hemos visto, y en esencial o esencialmente es reemplazar el nivel actual X16 y 20 donde aparece 16 y 20 y nos salió, vamos a volver, entonces aquí está, este es el nivel actual que tiene el consumidor para X16 y Y20, ¿cierto? Entonces volver a ver el video para poder entender cómo se está procediendo este proceso. Muy bien, entonces con eso termina este ejercicio y vamos a continuar con otros ejercicios más.